Este es el Hyundai i10, el más barato que puedes comprar de la marca coreana. Y también es uno de los motores más pequeños que he podido manejar. 65 caballos de fuerza, ni siquiera llega a los 100 Nm de torque, pero logramos buenos consumos por tener un motor pequeño. Y a ver, este para ser un auto city car y de precio bastante comedido, tiene bastantes cosas curiosas. Primero, tenemos una muy buena seguridad, una estructura deformable ante un choque, una columna de dirección que se colapsa para mejorar la seguridad del conductor, y también tendremos 6 bolsas de aire, algo que es raro encontrar en este tipo de segmento. Pero hay una cosa que también me sorprende, que es que tendremos salidas de aire en la zona trasera, algo sin duda poco común en este segmento de City Car. Si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Empecemos primero por sus dimensiones. Este pequeño auto apenas mide 3,81 metros de largo, 1,68 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Su maletero llega apenas a los 260 litros y si abatimos los asientos traseros, esta cifra sube hasta los 1050 litros. Existen dos motorizaciones para este modelo. Por un lado tendremos un motor de 1 litro de 12 válvulas con 65 caballos de fuerza y 94 Nm de torque. La única ventaja de esta versión es su consumo, dado que en ciudad rinde 13,9 km por litro y en carretera 21,3 km por litro. Por suerte también existe un motor un poco más grande de 1,2 litros y de 16 válvulas que eleva su potencia hasta 82 caballos de fuerza y un torque de 114 Nm. En este caso los consumos son de 13,2 km por litro en ciudad y 18,5 km por litro en carretera. Ambas versiones tienen frenos de disco delanteros y tambor en el eje trasero, suspensión trasera de barra de torsión y un estanque de combustible de apenas 37 litros. Cabe mencionar que la transmisión automática que está disponible solo está para el motor de 1,2 litros y es de 4 velocidades. La versión mecánica es de 5 marchas para ambos motores. Existen 3 versiones, la más básica se llama Go y destacamos que ofrece lo siguiente: 6 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, cinturón de 3 puntas con pretensores, salidas de aire en la plaza trasera, alarma con cierre centralizado, luces LED para los pilotos traseros y una rueda de repuesto de tamaño completa. En la versión intermedia, denominada Plus, añade sensores y cámara de retroceso, ajuste de altura en el asiento del conductor, llantas de aleación, radio de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto y carrocería disponible en bitono. Por último, la versión Design suma luces automáticas delantera, retrovisor con ajuste y abatido eléctrico, llave inteligente y un volante forrado en cuero. En cuanto a precio, con bonos incluidos, son los siguientes. Para la versión Go es de 9.290.000 pesos. Para la versión Plus en caja mecánica es de 10.590.000 pesos. La misma Plus, pero en cambio automático, es de 11.790.000 pesos. Y la Design, que solo se ofrece en automático, es de 12.490.000 pesos. Bueno, para empezar por los detalles del exterior, a ver, no hay mucho que contar, es la versión más simple. Lo que sí, tendremos una entrada de aire aquí, que eso para el segmento es bastante peculiar, pero se agradece. Obviamente luces halógenas en todo el conjunto. Tendremos, bueno, la toma del aire por esta zona, pero no se ve tan mal. En verdad es un auto que sigue conservando el aire de su antigua generación. Por los lados, bueno, tendremos la intermitente por este lado. En la versión Full, si no me equivoco, pasa a estar en lo que es el retrovisor, que se pliega automáticamente. El cerrado de las puertas es bastante bueno, en verdad para el segmento se siente muy sólida. La calidad de los materiales sí no es tan dura, pero aún así tampoco es tan endeble como por lo menos probé en Toyota. Acá en verdad está muy bien el cerrado de las puertas. Atrás hace un ruido raro por acá, pero tampoco se siente tan mal. En la parte de atrás tendremos un monopiloto que se conecta en esta zona. En la versión Full sé que esta línea alumbra, acá solamente está decorativa, dado que la luz solo llega hasta acá, pero tampoco se ve tan mal. Obviamente en esta versión no tendremos ni cámara ni sensores de retroceso. Pero el maletero es donde no brilla este auto. Obviamente es un City Car, no es su fuerte. Bueno, tendremos abajo una rueda de tamaño casi completo, para las dimensiones del auto será casi completo. Esto es una tapa casi que de cartón, para que lo tengan en consideración. Y bueno, tendremos un cubre objetos, pero bueno, en este auto está roto, por eso
está así, y una iluminación en la parte de allá que es halógena, como todo el habitáculo que ya vamos a ver más adelante. Bueno, antes de entrar al interior, mostrar cómo es la llave, que a ver, para el segmento del auto está bastante bien, se siente de muy buena calidad, pesada, con esto metálico, es de tipo navaja, dado que esta versión se prende mediante esta llave, es decir, tienes que girarla, no como un botón. Y a ver, hablando del interior, al ser la versión obviamente más básica, no tendremos infoentretenimiento, tendremos solo este multimedia que por lo menos tiene Bluetooth, por si sirve de algo. Y a ver, calidad de materiales, obviamente para el segmento tendremos plástico duro en todo el habitáculo. Se siente muy a lo Kia, en verdad, hay perillas que hasta son idénticas al Kia Morning que ya habíamos probado. Y a ver, es un auto bastante capaz, voy a decir así, no es lo más full en equipamiento, pero para el precio tampoco se le puede pedir mucho. Obviamente tendremos aire acondicionado de una sola zona, dos USB, uno tipo A, otro tipo C y una toma B12, y tendremos esta zona donde podrías poner fácilmente tu teléfono. Caja de 5 velocidades, más abajo tendremos dos portabebidas, freno de mano manual a la antigua y un pequeño compartimiento como para colocar la llave. A ver, por acá, por lo que sería el cuadro de instrumento, tampoco tenemos mucho. Tendremos obviamente un cuadro de instrumento análogo a la antigua, pero te da la información suficiente, te da datos de viaje, datos de consumo, el promedio que estarás haciendo y la velocidad te la puede dar también en el centro. Acá obviamente también tendremos posibilidad de controlar lo que es el apartado multimedia, subir o bajar el volumen, pasar entre emisora o cambiar los diferentes modos que tenga el multimedia conectado en este caso. Aquí para atender el teléfono, dado que se puede conectar mediante tu Bluetooth, y aquí para mutear. Por acá tendremos el control de las luces, que no tiene luz automática en esta versión, y el control de los limpiaparabrisas, tampoco automático. Por acá tendremos lo que es apagar el control de estabilidad, bien que este auto tenga control de estabilidad. Bueno, es una normativa para vender acá en Chile que el auto tenga control de estabilidad, y también tendremos control de altura de las luces de adelante. Bueno, pasando por acá tendremos lo que es el control de las elevalunas con bloqueador y no mucho más. En verdad, por lo menos se agradece que sea de ajuste eléctrico para el precio del auto. Tendremos manilla invertida y acá tendremos el seguro de las puertas para colocarlo, pero también podríamos hacerlo desde acá como tal. Por arriba obviamente tampoco tendremos retrovisor electrocromático, tendremos dos tapasoles, ninguno con ninguna manidad, es decir, ni espejo ni luz, para que lo tengas en consideración. Lo que sí tendremos un micrófono para si conectas el teléfono al Bluetooth, y la única luz del habitáculo es esta del centro, que obviamente es halógena. Los asientos me gustan porque combinan tela con cuero. Tendremos tela en donde el cuerpo normalmente hace contacto, que es toda esta zona, y el cuero lo cubre alrededor y hace que se vean muy bien. Con este toque rojo en verdad se ven bastante bien. Bueno, también tendremos toques de rojo en lo que es las salidas de aire, que me gusta porque son de estas que se giran para que sople y se cierran también girándola, bastante curiosas, me gusta. Y no mucho más, vayamos a las plazas traseras porque hay algo muy interesante. Y a ver, el espacio es decente para el tamaño del auto, en verdad. Yo tampoco soy, como digo, la referencia en cuanto al tamaño que uno podría tener, pero está bastante bien. La cosa que tiene muy novedoso al segmento es que tenga salidas de aire en la zona de atrás. En verdad eso es un plus bastante bueno, porque me he montado en autos de 3 veces el valor de este auto que no tienen este detalle. También tendremos un USB tipo A en la zona abajo, también muy bien. La calidad de las puertas, obviamente, si adelante son duras, aquí serán lo mismo. Tendremos por lo menos elevalunas, como pudimos ver adelante, también automáticos para esta zona, y tendremos, como vimos adelante, también elevalunas eléctricos, también está bien, y no mucho más. No tendremos obviamente lo que es apoyabrazo central. Lo que sí tendremos cinturón de 3 puntos para el ocupante del medio, eso está muy bien, y anclajes Isofix por las personas que quieran poner sillas de bebé. Y a ver, el ajuste al techo es bastante decente, en verdad. Estos autos nunca tienen este problema de tener corto espacio en el techo. Hasta una persona muy alta irá bastante bien en cuanto a altura al techo. Agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme facilitado la unidad que, bueno, estoy grabando en este video. Si quieres cotizar con ellos, te dejo un link por acá arriba para que cotices directamente con ellos, o vea la página que te dejo acá abajo para ver todo el stock que tienen disponible en el momento que tú estás viendo este video. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Hyundai i10, hay que mencionar, tenemos que bajarnos al segmento donde estamos probando este auto, porque bueno, he probado autos de todo tipo de gama, pero esta es una gama sin duda particular
particular porque es una gama casi de entrada. Para muchas personas va a ser su primer auto o para otras van a ser un segundo auto para uso citadino. Y es lo que es este auto. A ver, empezamos por el motor. Estoy probando la versión más básica, motor de 65 caballos de fuerza. No llega ni siquiera a los 100 Nm de torque. En verdad es un auto muy pequeño. Es fácil mantenerlo a revoluciones altas porque el torque lo entrega después de las 3000 RPM. Ahí es apenas donde vas a sentir que el auto tiene fuerza. Y es un auto que en un minuto le metí full acelerador y no se sentía la diferencia entre estar a medio acelerador. En verdad es un auto, como te digo, que no brilla por tener potencia como tal, pero es como te digo, un auto también que su principal uso está en ser un buen auto citadino. También voy a mencionar que este auto pareciera tener un juego en el embrague. No sé si es un problema especialmente de esta unidad en concreto o es de un problema que tengan las unidades del i10 como tal, porque apenas tiene 21.000 kilómetros y me parece raro que tenga ese problema con el embrague, que pareciera no devolverse. Una vez que lo sueltas se queda como atorado en el fondo, para que lo tengas en consideración. Y a ver, empezamos. Primero, sensaciones de manejo. En cuanto a suspensión, a ver, no voy a destacarlo por ser la mejor, es como que intermedia, está entre dureza, muy duro, muy suave, está ahí como un punto bastante decente para el segmento del auto. El ruido del motor se nota, ¿verdad? Como te menciono, este es un auto que sobre las 3000 RPM apenas es donde tiene su fuerza, entonces tienes que mantenerlo muy acelerado para poder tener el tiempo, fuerza de reacción. Me gusta que la caja tiene las marchas muy cortas y precisas, es fácil de encontrar cada cambio para personas que están aprendiendo a manejar, es un auto ideal. Lo que sí no me gusta es la dirección porque es bastante imprecisa. Muevo y mira cómo ni siquiera la carrocería se balancea, entonces tiene un punto muerto muy considerable. Esto en autopista pasa factura porque te hace mover más el volante de lo normal en estas situaciones. Lo que sí me gustan son los frenos porque tienen un tacto muy bueno, no son muy esponjosos también para el segmento. La visibilidad es medianamente buena, tiene retrovisores creo que muy grandes para el auto y se hace sentir en tener una buena visibilidad. En la parte de atrás pareciera haber mucho punto ciego en los laterales, el centro se ve bien, pero en los laterales hay algo que te entorpece la vista, entonces cuando estás haciendo maniobras de estacionamiento, y dado que esta versión no tiene ni siquiera sensores de estacionamiento, esto te pasa factura como tal. Ahora, en cuanto a insonorización, más allá de que el motor hace ruido, la insonorización está medianamente bien conseguida, o sea, de las partes de arriba no pasa tanto ruido, lo que sí pasa ruido es la parte de abajo, donde se escucha mucho la rodadura de este auto y precisamente no tiene una rodadura muy ancha. Y también en cuanto a insonorización del habitáculo en plásticos, hay cosas que suenan. Atrás suena algo, pareciera venir de afuera. En el tablero, en la parte de adelante, también suena un plástico ya flojo. Y como te digo, este auto apenas tiene 21.000 kilómetros. Tampoco es una referencia de un auto que lleva tanto tiempo circulando, por lo que tienes que tener en consideración que es un auto que empiezan a sonar las cosas con tan solo pocos kilómetros. Ahora, consumos. Bueno, de las cosas que va a buscar la gente al momento de comprar este auto es el consumo que da. Yo en uso citadino me está dando 11,6 kilómetros por litro y en verdad no he podido subir de eso. He intentado mantener una conducción bastante decente, tampoco quiero exprimir mucho este auto dado que no es su fin. Y a ver, ese yo creo que es el consumo más sincero que vas a tener de este auto, 11-12 kilómetros por litro como mucho, y eso que estoy conduciendo en situaciones donde no hay tráfico, para que lo tengas en consideración. Ahora, ¿vale la pena este Hyundai i10? A ver, este auto me sorprendió por muchas cosas. A veces no son lo que más vende dentro de un producto, que es la seguridad, ¿verdad? Pocos autos de este segmento, el segmento A, dan este tipo de seguridad, que son 6 bolsas de aire, una estructura preparada ante un impacto, y eso en verdad se agradece, pero mucha gente en verdad prefiere que tenga una pantalla, que tenga cosas que pueda sentir, disfrutar, en cambio a tener una seguridad pasiva bastante decente como es este auto. Yo en verdad, si tuviese que comprarme un City Car, vería este, porque en verdad está bastante bueno. Lo que me da miedo, como te digo, es lo del embrague. No sé si es un problema preciso de esta unidad o una falla recurrente dentro del modelo. Así que eso me lo averiguaría antes de querer hacerme con uno de estos. Ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí. Y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.